Silvio Falcón. Hola, mi nombre es Luciano Napolitano. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda vuelta en KW Radio. Hoy hablaremos en profundidad de las próximas elecciones legislativas que se celebrarán el domingo 14 de noviembre en Argentina. La segunda vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síguenos en Twitter en @lasegundavuelta, en Facebook y escúchanos en las principales plataformas digitales. Pues efectivamente estamos en KW Radio con la segunda vuelta para empezar una segunda temporada con un programa especial, como no podía ser de otra manera. Aquí tengo a Luciano Napolitano. Buenas tardes, noches en Barcelona, como mínimo. Buenas tardes, Silvio, ¿cómo estás? Muy contento de estar con vos, como siempre, en la segunda vuelta. Es un placer para mí. Y en KW Radio, especialmente agradecidos a Mareque y a toda la gente de KW Radio que nos permite traer la segunda vuelta en este partenariado especial para explicar lo que va a pasar este domingo para analizar y ver qué escenarios se pueden suceder en Argentina, que recordemos, tiene elecciones legislativas. Tiene unas elecciones legislativas que han tomado un aire muy fundamental, digamos, ¿no? Clave para el oficialismo, clave también para la oposición. Y el escenario se plantea, bueno, las PASO siempre nos dan una especie de pista por dónde van a ir. Tenemos una gran pista, las PASO, ¿no? Las primarias abiertas simultáneas obligatorias que nos dan esa gran pista, pero puede cambiar todo. Bueno, el gobierno está intentando revertir la situación. Recordemos que el fracaso en las PASO para el gobierno fue rotundo y repetimos, se plantean inciertas en el punto de ¿se podrá el gobierno revertir el fracaso de las PASO? ¿Podrá la oposición mantener este descontento social que existe? Lo veremos este domingo. Efectivamente, los argentinos y argentinas decidirán este domingo porque escogerán a través de su voto, vamos a ver, una serie de personas, diferentes perfiles, ¿no? La Cámara de Diputados, en este caso, renueva 127 diputados y diputadas, la Cámara de Diputados de Argentina, un total de 257. ¿Qué quiere decir esto? Las mayorías. Que cambian las mayorías. Claro, exacto. veremos. Ponen en juego, en el caso del Congreso de Diputados, se pondría en juego, si se repite el resultado de las PASO, la oposición pasaría a ser la primera minoría y podría estar en riesgo la presidencia del propio Congreso, que podría caer en manos de la oposición. Ahí está, la clave de controlar las cámaras, recordemos, es un sistema presidencial, pero si no puedes aprobar leyes... tendrás que negociar. Efectivamente. Y en el Senado, la otra cámara, solo 24 senadores y senadoras de un total de 72 serán renovados el domingo, con lo cual la gran batalla es por la Cámara de Diputados. El Senado también tiene un rol muy importante. Sí, también muy importante. Es verdad que se ponen menos senadores o menos personas en riesgo, pero también el oficialismo pone en riesgo la capacidad de tener quórum propio. ¿Qué quiere decir esto? Que si pierde esta capacidad de tener quórum propio, necesita negociar con otras fuerzas para poder abrir la sesión del día. O sea, complicado. Sí, lo del quórum, eso ya lo es del para quórum, entenderlo bien, ¿eh? Sí, lo del quórum, Hay que tener allí una gente sentada para empezar. Para empezar, claro. Exacto. Si tú no la tienes, por más que estén precisamente en la sala del costado, si no están sentados en sus bancas, la sesión del día no se puede abrir. Y en estas elecciones hay como tres grandes alianzas. A ver, recordemos que en cada provincia argentina y en Ciudad de Buenos Aires se escogen diputados, pero hay tres grandes alianzas que concurren más o menos en el conjunto del país. Sí. Y la primera, ¿cuál es, Luciano? Bueno, la primera es la oficialista, por supuesto. Sí. No puede ser de otra manera, el Frente de Todos. Recordemos que el Frente de Todos es una coalición también de diferentes sensibilidades del peronismo que se reunieron en las elecciones de 2019 para hacer frente al macrismo. Por el lado del Frente de Todos, en la ciudad de Buenos Aires se presenta el candidato que proviene precisamente de una corriente progresista de la Unión Cívica Radical, que es Leandro Santoro, gracias. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que es el gran feudo
del peronismo, se presenta Victoria Tolosa Paz, que esta sí que viene más de una raíz más kirchnerista. Sí, además en su comunicación pública se nota mucho. Sí. Santoro, un perfil mucho más moderado, ya de por sí lo es, pero por donde le toca competir se le nota efectivamente. La ciudad de Buenos Aires es un feudo prácticamente del macrismo, donde lleva gobernando casi más de 16 años, si no me fallan los cálculos. Y en cambio en la provincia de Buenos Aires, que históricamente ha sido feudo peronista, un candidato con mucho más potencia ideológica, etcétera. Aunque Leandro Santoro también lo es, Es muy conocido y con un perfil propio, en este caso, alfonsinista, ¿no? Sí. Con ese, ¿no? Radicales K, ¿no? Que le dicen, aunque a veces la etiqueta no les gusta. Bueno, pero al final un poco es eso, ¿no? El Frente de Todos viene a conformar esa gran coalición progresista dentro del peronismo y también con otras fuerzas que acompañan. Y enfrente del Frente de Todos, valga la redundancia, tenemos a Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza opositora. Hay quien le quiere llamar a un macrismo, ¿no? Es la fuerza del expresidente Macri. Es cierto que reúne, ¿no?, las fuerzas que apoyaron a Cambiemos, ¿no?, a llegar a la presidencia con Mauricio Macri, y en este caso en la ciudad de Buenos Aires su candidatura la lidera la exgobernadora de provincia de Buenos Aires. Aquí ya, para los que no sean de Argentina, ya la cosa empieza a complicarse. Es María Eugenia Vidal, ¿vale? Exacto, María Eugenia Vidal, que fue, como decías, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ahora se presenta por la ciudad de Buenos Aires. Sí. Por lo cual muchos bonaerenses la han criticado por haberse pasado, digamos, de distrito, de zona, e irse a la ciudad de Buenos Aires. Y en cambio, en provincia de Buenos Aires, la candidatura la lidera Diego Santilli. También una persona, digamos, puramente que proviene del macrismo más... del principio es del PRO, ¿no? Es además del PRO, exacto, sí. Propuesta republicana del partido, en este caso originario, no de la coalición de Mauricio Macri. Exacto. Y por último, la Alianza Libertaria, podemos llamarla así. Es que libertario es un concepto que incluso en Europa cuesta, porque ellos se llaman liberales, libertarios, anarcoliberales, como ponerle una etiqueta negativa, pero vaya, libertaria, muy liberal. Sí que es cierto que son, la clave económica la tienen muy viva, digamos. Su discurso básicamente es la destrucción del Estado, pero... Y la lucha contra el comunismo, ojo, Estas cosas siempre vuelven. Sí. Siempre vuelven. Como las cosas buenas siempre vuelven, no sé si... En fin. No, pero viste que es un argumento muy recurrente en la derecha, tanto europea como en Latinoamérica. Como decíamos, también se presentan en provincia y en ciudad. En provincia se presentan por bajo el nombre de Avanza Libertad, donde el candidato es José Luis Espert. Sí. Y en la ciudad de Buenos Aires se presentan bajo el nombre Libertad Avanza. Avanza Libertad y Libertad Avanza. Esto es para básicos, La Libertad Avanza, Milei en Ciudad de Buenos Aires, y Avanza Libertad, Espert en provincia de Buenos Aires. Sí. Esto es para nota, Esto es para nota, sí. Esto es para nota. Si bien es cierto que los dos vienen de la misma matriz, van separados, pero juntos. Salió una entrevista reciente en La Nación, ¿no?, en la que tanto Milei como Espert, que han tenido discrepancias, que en las PASO no concurrieron exactamente en el mismo espacio, que han competido por aliados, etcétera, salían abrazados y decían vamos a formar un grupo libertario. Bueno, en fin, veremos qué pasa este domingo, pero sí que se prevé, ¿no?, que este espacio obtenga por primera vez representación. Sí, está claro que el buen resultado que dieron las PASO para este espacio proviene de un enojo muy grande con el gobierno, y ya que el discurso es muy duro. Sí, muy duro, televisivo, muy directo. Javier Milei es un personaje que ya ha saltado el charco de alguna manera, y que si tiene un éxito este domingo probablemente lo veremos en más televisiones y en más medios de comunicación también a este lado. Y bueno, también tenemos otras candidaturas. Yo aquí en nuestro guión he incluido el Frente de Izquierda, que es el como que siempre está, ¿no? Nicolás del Caño va a todas las elecciones. Sí, Nicolás del Caño se presenta, fue candidato a presidente en las anteriores presidenciales, y candidato
candidato a presidente en las anteriores presidenciales en 2015. O sea que ya viene siendo candidato por el Frente de Izquierdas también y de los Trabajadores hace varios años. Tuvieron uno de los mejores resultados de su historia en estas PASO. Repetimos, es por básicamente el enojo que existe con el gobierno, el voto castigo, le llamo yo, hacia el gobierno. Y bueno, hay que ver, el papel de ellos también es muy claro. Creo que en la ciudad de Buenos Aires se presenta Miriam Bergman, si no me equivoco, y en provincia se presenta Del Caño. Así es. Os recordamos que nos podéis escribir en nuestro Twitch. Estamos en Twitch ahora mismo, en KW Radio, twitch.tv/KW Radio, que ya tenemos algún comentario. Nos preguntan sobre Milei, ¿Ya lo están Esper, preguntando? si son liberales a nivel económico, pero y a nivel social. Bueno, eso es una de las cuestiones también muy interesantes, porque hablan del fracaso, ¿no? de la casta política, un término que aquí también conocemos mucho, que fue encuñado por Pablo Iglesias. La casta política, en este caso, lo utilizan para con los gobiernos peronistas que, según ellos, han cronificado la pobreza, ¿no? Entonces, hablan de acabar con los planes sociales, de que, obviamente, claro, los planes sociales es una cuestión de emergencia social, por la crisis económica, por la crisis sanitaria. Sí, sobre la pregunta es cierto que es muy difícil discernir lo económico de lo social. Probablemente Milei es más moderno en temas de derechos, ¿no? En temas de derechos individuales, pero en cambio después rescata una parte del discurso neocon también. Sí, por supuesto. Entonces está ahí un poco en el medio y todo bien embadurnado con un discurso potente y televisivo. Recordemos que votó en contra, no votó, pero se opuso al aborto. Está en contra también de la eutanasia, obviamente, de la legalización de la marihuana y del matrimonio homosexual. Es decir, a diferencia de sus pares ideológicos a este lado del charco. Claro. Es muy interesante. Así que algo conservador en lo social sí que es. Bueno, este primer bloque del programa ya lo tenemos enfocado. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso y luego vamos a hablar, antes de la entrevista que tenemos en el programa de hoy, vamos a hablar un poco de esta crisis de medio mandato, del peronismo que ha pasado, que va a ser lo siguiente que tratemos en este programa de hoy.
acompañarnos en esta segunda vuelta monográfico Elecciones en Argentina para enfocar lo que es nuestro diagnóstico sobre estas elecciones legislativas que van a decidir los argentinos y argentinas este próximo domingo, como decíamos, 14 de noviembre. ¿Y cuál es el diagnóstico de Luciano Napolitano y Silvio Falcón sobre estas elecciones? Pues vamos a ver. El peronismo se encuentra en una encrucijada de medio mandato, ¿no? Este medio plazo, las midterm election que dicen en Estados Unidos, que nos encontramos en este caso en Argentina, y que, surgen a través de unas primarias que dejaron al gobierno en muy mala situación, ¿no? Las PASO, como comentábamos al principio, debilitan esta coalición gubernamental que cabe recordar un poco sus orígenes, ¿no? Y vamos a focalizarnos en este programa de hoy en entender qué está pasando en el seno de esta coalición gubernamental. Recordemos cómo se anunció la fórmula presidencial. Cristina Fernández de Kirchner anunció a través de un tuit en sus redes sociales que concurriría como vicepresidenta, como candidata a la vicepresidencia de Argentina, de la mano de Alberto Fernández, ¿no? Un hecho particular que, ¿no?, la vicepresidenta, a la postre vicepresidenta, anuncie su candidatura conjuntamente con el posible presidente, y que explica gran parte de las debilidades o de la morfología de esta coalición, ¿no? Que tiene dos partes bien claras, ¿no? Una más ligada a toda la tradición política del peronismo federal y otra pues muy ligada, como no podía ser de otra manera, a la expresidenta Fernández de Kirchner, el conocido kirchnerismo, ¿no? Entonces, esta fórmula, ¿no?, le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, es una frase tremendamente particular que, ¿no?, es realmente... Bueno, no conozco otro precedente, ¿no? Bueno, fue el punto que cambió todo. Es decir, el video aquel de Cristina, donde anunciaba que el candidato era Alberto, y habían hablado pocos días antes, cambió, dio vuelta el tablero político y puso a la oposición en una situación muy... Bueno, la oposición en aquel momento, que gobernaba Mauricio Macri, los puso en una situación de desamparo porque no tenían un enemigo claro. Es decir, Cristina no se presentaba como candidata. Iba en la fórmula, pero no era la candidata. Entonces era muy fácil que Cristina fuera presidenta, porque tenían como pegarle, por decirlo. Como arma arrojadiza. Como arma, claro. Sí. En cambio, al ella dar un paso al costado y dejarlo a Alberto, bueno, logró despistar y logró, eso por un lado, y aglutinar por otro a todo el espacio peronista. Sí, mitigó resistencias por un lado y además, como tú bien decías, subió, ¿no?, al autobús del peronismo a todo un sector, en este caso, que recordemos que en las anteriores elecciones en 2015 se había llevado el ex candidato presidencial Sergio Massa, ¿no? Este peronismo federal que en la cara de Alberto Fernández, ¿no?, pues volvía a casa de alguna manera o se reunificaba. Después de la pelea que tuvo con ella, ellos estuvieron peleados mucho tiempo. Incluso personalmente. Además, sí. Alberto y Cristina. Pues efectivamente, estas nuevas caras, tanto del mundo kirchnerista como del mundo del peronismo federal, convergieron en esta candidatura. Y claro, esta morfología, esta candidatura, si podemos decirlo, bicéfala o con dos espacios claramente determinados, nos explica un poco las disensiones en el seno del gobierno, ¿eh? Y lo cierto es que el momento además también no le ayudó mucho al gobierno. En este caso Alberto Fernández toma posesión en diciembre del 2019, a las puertas de una pandemia, después de 2 años consecutivos de destrucción del PIB, ¿no?, de decrecimiento económico en la Argentina, y se encuentra con un año que en todos los países es récord de destrucción del Producto Interior Bruto. De manera que hay un origen, digamos, diverso de la coalición oficialista actual, que además se encuentra con un momento muy complejo, una destrucción de más del 7% del PIB en 2020 en la Argentina, con lo cual llegamos a julio de 2021, con la pandemia más o menos pasada. Alberto Fernández tenía, según una encuesta, un 48,9% de aprobación por un 47,3% de percepción negativa. Por lo tanto,
bueno, generaba un poco de indiferencia al conjunto de los argentinos, y es un dato muy negativo para un presidente que en estos datos de julio del 2021 no había llegado a su medio plazo, a su medio mandato que llegará en la actualidad. Con lo cual, las PASO lo que han dibujado es el desgaste acelerado de esta coalición de gobierno y un resultado que es especialmente sangrante en provincia de Buenos Aires, ¿no? Un histórico feudo del peronismo y especialmente del kirchnerismo, donde bueno, la coalición que ganadora fue Juntos por el Cambio, ¿no? De manera que ese mensaje para ver qué puede hacer también Axel Kicillof, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un activo muy importante del kirchnerismo. Bueno, estas PASO han puesto muchas cosas encima de la mesa y una de ellas son los feudos, digamos, clásicos del kirchnerismo, aunque tampoco no le ha ido mucho mejor en otros lugares. No, está claro. Igualmente, como vos decías, el estar contra las cuerdas en unas elecciones de medio término no es, digamos, no es definitorio. El kirchnerismo viene perdiendo las elecciones de medio término desde el año 2000. Creo que las últimas que ganó fue el 2005, si no me equivoco, porque las del 2009, estando Néstor como Cristina como presidenta, Néstor fue como candidato y pierde las elecciones con De Narváez, o sea que viene perdiendo varias elecciones de medio término y ha gobernado igualmente. No es, digamos, no es definitorio, pero sí que genera una grieta muy importante dentro del seno del gobierno, porque la coalición busca resguardar su espacio dentro del gobierno y resguardar su cuota de poder. Sí, ahí la clave, como tú dices, es cómo los dos grandes socios del gobierno se entienden después de este gran proceso de desgaste, ¿no? Exactamente. Y cómo lo hicieron a través de, bueno, cuando pasó lo de las PASO, a los pocos días la vicepresidenta Fernández de Kirchner envió una carta pública al presidente Alberto, donde se le decía, donde se le intentaba marcar un poco las líneas de por dónde tenía que corregir ciertas dinámicas que no habían gustado y que el gobierno necesitaba corregir, porque el descontento social es creciente. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue que se le dijo a Alberto Fernández en la carta que tenía un vocero presidencial que no se le conocía la voz. Mal vocero, entonces. Sí, lo señaló directamente al vocero presidencial, que operaba en contra de los intereses del propio gobierno, ¿no? Alberto, después de esa carta, lo primero que hizo fue destituirlo. Pero las maneras de entenderse entre ellos también son bastante particulares. Como decimos, no solamente fue la crisis económica la destrucción del PBI, el ingreso per cápita que veníamos hablando, sino también el sobreendeudamiento que sufrió la Argentina en los últimos 2 años de macrismo. Eso, sumado a los intereses del pago de la deuda, más la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID, y sin olvidarnos de los más de 7 millones de personas que trabajan sin estar en economía informal, ¿no? Economía, claro, estando en economía en negro, ¿no? En negro, sí. La crisis de la COVID provocó una situación dramática en Argentina. Entonces, cuando el gobierno hace bandera de ciertas políticas que sí que han resultado positivas, como por ejemplo fue la aprobación del aborto, claro, mucha gente se siente que no está incluido en ese debate, porque económicamente están fuera del sistema. Entonces, es un problema para el gobierno, porque tiene que meter a esa gente adentro de la economía formal de vuelta para poder realizar políticas públicas que no sean fallidas, que es lo que se vino dando en estos últimos meses. Así ha evolucionado todo hasta las PASO, donde el gobierno se ha visto obligado a liberar un poco la situación, tanto de restricciones sanitarias como incluso de económicas, en el sentido de ha intentado poner lo que se llama plata en el bolsillo de la gente, ¿no?
pero ¿esto realmente alcanza? ¿Funciona realmente? ¿Se recupera voto en este sentido haciendo este tipo de políticas? ¿O algo podrás recuperar, algo no, o no? Sí, cómo capitalizarlo tan a corto plazo, porque es un gobierno que todo su programa, todo lo que llevaba de agenda, si bien podía ser difícil de realizar, se lo llevó por delante con todo la pandemia. Entonces, ciertamente hay un dato que yo creo que cabe mencionar, al margen de todas las cosas que mencionábamos en el artículo que publicamos en El Salto la semana pasada, es que no había Ministerio de Salud en Argentina. Eso a cualquier persona observador tercero que abra la puerta y diga qué está pasando en Argentina en la pandemia y le digan que en noviembre de 2019 no había Ministerio de Salud, bueno, había Secretaría de Salud o Subsecretaría, ahora no recuerdo el rango, pero vaya, existían, pero no tenía la dotación presupuestaria. Claro. No tenía rango de ministerio, y eso fue una de las cosas que hizo bien Alberto en recuperarlo antes de la pandemia sin saber que venía la pandemia. Claro. Fue una de sus primeras medidas. Y menos mal. Y menos mal, porque sin esa herramienta iba a ser muy difícil poder llevar a cabo políticas sanitarias que evitaran imágenes como las que hemos visto lamentablemente en Brasil, en Ecuador o en otros países donde la crisis pegó muy fuerte y muy duro. Entonces, el panorama resultó complicado, muy complicado. Y como el panorama es complicado, necesitamos a alguien de fuera que nos lo explique. Claro, ¿Qué te parece? Bueno, alguien de fuera y de dentro, porque claro. Alguien que sabe más que nosotros. Seguramente. Entonces, ahora vamos a cortar un segundo, luego volveremos sobre este tema porque aún nos quedan cuestiones que comentar, pero como queremos hablar con la entrevistada que tenemos a posteriori, de momento vamos a poner aquí un poquito de música y ahora entramos con Delfina Rossi aquí en KW Radio. Pretty little head of yours, what goes on in that place in the dark? Well, I used to know a girl and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days I'm afraid she's not even sure if her name is Veronica. Do you suppose the waves in hands are eyes of Veronica? Town all the while. Will you wake from your dream with a wolf at the door, reaching out for Veronica? Well, it was all 65 years ago when the world was the street where she lived, and the young man sailed on a ship in the sea with a picture of Veronica. I'm the Empress of India, and as she closed her eyes upon the world and picked upon the bones of last week's news, just spoke his name out loud again. Do you suppose the waves in hands and eyes Veronica got her hiding all the time she laughs at those who shout her name and steal her clothes? Veronica, Veronica. Veronica sits in her favorite chair. She sits very quiet and still, and they call her a name that they never get right, and if they don't, then nobody else will. But she used to have a carefree mind of her own, with a devilish look in her eye, saying you can call me anything you like, but my name is Veronica. Do you suppose the rays in hands and eyes of Veronica got her hiding
Pues mientras intentamos establecer contacto con Delfina Rossi, las cosas del directo, queremos agradeceros a las personas que estáis siguiendo el directo en Twitch. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, Luciano, ¿quieres contestar aquí alguna pregunta? Podemos explicar bien cómo funciona, digamos, el calendario electoral en Argentina, que lo hemos contado al principio, pero ¿qué pasó en este caso en las primarias de septiembre, del mes de septiembre? Y qué se vota ahora, un poquito para volver al básico, un poquito antes de ir a lo complejo, que es la entrevista que tenemos hoy. A ver, básicamente, como ya sabemos, antes de las elecciones, tanto sean presidenciales como de medio término, es decir, legislativas, existen una cosa que se inició en el propio kirchnerismo, en el gobierno de Cristina Fernández, que se llaman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El acrónimo es PASO, donde cada espacio compite internamente por saber quién es el candidato oficial de ese espacio. Sí, es unas primarias como las que aquí en Francia hace el Partido Socialista Exacto. internamente, Exacto. pero en este caso las organiza el Estado y el voto es obligatorio. Y el voto no, sí, bueno, el voto es obligatorio. En el caso de las PASO me parece que... si es para el exterior, ¿no? Que no participáis. Que no participa, exacto. Entonces, primero se realizan las PASO unos 3-4 meses antes, donde, bueno, más o menos, aparte de competir internamente los partidos, también compiten con otros partidos, porque se ven, como son simultáneas y se presentan todos los partidos, se ve por dónde van las tensias. Claro, es la pista más grande. La pista más grande, claro. La encuesta más grande posible. Exacto. Entonces, eso se realiza 4 o 3 meses antes. Una vez los candidatos pasan el corte, pasan un porcentaje mínimo de votos. Sí, es un 1,5, ¿no? Creo sí, un 1%, es muy bajito. Es muy bajito, pero claro, para que no se presenten, digamos, 18.000 candidaturas, porque aquí también pasa que hay muchísimas candidaturas que se presentan a las elecciones y a veces... Aquí se hace a posteriori eso, claro, Sí, sí. La barrera electoral, pero... Claro, exactamente, pero aquí incluso se presentan marcas parecidas a las marcas primeras para poder ver si roban algún que otro voto. Ahí van, se ponen ahí. Entonces, bueno, los que pasan ese corte califican, digamos, a las elecciones. Esa es la Fórmula 1, ¿no? Tú Exacto. primero calificas y luego vas a la carrera, Exacto. claro. Y en la carrera es este domingo. Es este domingo. Claro. Y es una única carrera en este caso, no hay segunda vuelta. Ya sé que el nombre del programa da equívoco, pero ya no es la primera vez que pasa. En este caso sí que es la vuelta única. En algunos países, como en Francia, hay doble vuelta legislativa. Claro. En Argentina no, En Argentina. En Argentina la segunda vuelta se da siempre en los casos presidenciales, siempre y cuando se cumplan unas condiciones para que se dé esa segunda vuelta. Es decir, en las últimas elecciones de 2019 no hubo segunda vuelta porque no hizo falta. Alberto Fernández superó el 45% de los votos y si no superas el 45% de los votos, sacando más del 40% con una diferencia de 10 al segundo, tampoco hay segunda vuelta. Claro. Bueno, yo creo que ha quedado claro, mira, que es un poco complejo. Entre la libertad avanza libertad, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero nos hemos explicado. Argentina es compleja. Bueno, y es apasionante. Argentina es compleja. Sí, a mí me gusta también ya, para que estamos comentando lo del Twitch, que tenemos aquí detrás los carteles electorales. Yo no sé cuál estoy señalando, pero aquí tenemos, tenemos a Espert aquí detrás de mi cabeza. Está José Luis Espert, también Juntos por el Cambio, entre los dos, el Frente de Izquierda, que ilustra muy bien un poco la situación de los carteles. Tenemos aquí la campaña electoral en KW Radio, imagínate. A ver si va a aparecer en cualquier momento Alberto Fernández. ¿Tú crees? Sería divertido entrevistarlo a Alberto. Bueno, yo creo que más divertido sería entrevistarla a Delfina. Yo creo que, mira, vamos a hablar de Delfina Rossi. Mientras conseguimos contactar con ella, vamos a presentar quién es nuestra entrevistada de hoy, porque es una catalano-argentina, Delfina Rossi, que es nacida en Rosario, en la provincia de Santa Fe, además en 2002, que es el año que además yo llegué a Barcelona también. Se trasladó con su madre a Barcelona, donde vivió y estudió hasta su vuelta a Argentina en el año 2015. Una vez que volvió a Argentina, se decidió radicar en Ciudad de Buenos Aires, donde continuó su carrera académica y política. De 2011 a 2014 fue asesora del político y economista catalán Raúl Romeva en el Parlamento Europeo y en el año 2014 formó parte de la candidatura eurodiputada como representante de Iniciativa per Catalunya
Vers al Parlamento Europeo. Es licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona, máster en Economía por el Instituto Universitario Europeo y máster en Asuntos Públicos por la Universidad de Texas. Y actualmente es doctoranda en Ciencia Política. Además, tiene su propio espacio en el ámbito del kirchnerismo, es referente de Buenos Aires 3D y se desempeña profesionalmente actualmente como directora del Banco Ciudad. Un perfil para saber de economía, para entender la política argentina y con un pie puesto en Barcelona. Así que, bueno, vamos a intentar entrevistarla. Ahora nos ponemos en contacto con ella y volvemos ahora mismo. Out of Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. You're riding with the king. Yes, you're
Hola. Hola Delfina Rossi, bienvenida a KW Radio. Antes te hemos presentado, teníamos algún problema para hablar contigo, pero te Sí. damos la bienvenida aquí a la radio argentina rioplatense en Barcelona. En primer lugar, eso, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos, Silvio, bueno, y a tu compañero, gracias por invitarme al programa. Disculpen los inconvenientes técnicos. Nada, eso es lo de menos. Nosotros teníamos mucho interés en contar contigo, primero por tu visión, ¿no? También doble visión, ¿no? Catalano-argentina, pero también porque evidentemente formas parte de este espacio del mundo del peronismo, del mundo del oficialismo, y por eso te vamos a hacer unas preguntas. A ver, va a arrancar aquí Luciano. Bueno, Delfina, primero saludarte, preguntarte cómo estás, si está todo bien. Sabemos que fuiste mamá hace poquito tiempo, así que nada, felicitarte. Ya hace como 2 años. Bueno, Ya hace hace como un 2 montón. años, pero no hemos tenido la posibilidad de hablar y más pandemia de por medio. Así que nada, eso. Y bueno, preguntar más o menos cómo venís viendo vos la situación. Sabemos que el fracaso de las PASO fue muy importante para el gobierno y queríamos saber un poco cuál es tu visión sobre cómo fue la campaña, si la reacción del gobierno fue positiva, si está teniendo algún efecto. Bueno, déjenme ponerle en contexto un poquito la situación de la Argentina, sobre todo para los y las oyentes y quienes lo siguen. Entiendo que ustedes están un poquito más informados. La realidad es que la situación de la Argentina, sobre todo en términos económicos, es sumamente compleja, porque desde el 2018 vivimos una crisis económica muy fuerte, provocada, a mi entender, evidentemente por la gestión económica de Mauricio Macri, que conllevó el ingreso del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le dio un préstamo a la Argentina por más, que terminó siendo, después quedó congelado, 44 mil millones de dólares. El monto implica que de todo lo que le presta el Fondo Monetario Internacional al mundo, más del 50%, el 60% lo tiene la Argentina, ¿sí? O sea, ese nivel de conflicto, de endeudamiento tenemos. Frente a eso, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner llegó un poco a, bueno, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, empezar a recuperar empleo, etc. Ese era el objetivo y cayó la pandemia. Una pandemia que fue gestionada en la Argentina con uno de los confinamientos más importantes, parecidos a los que tuvo España, quizás, pero con un nivel de informalidad laboral y niveles de desocupación muy grandes. Hoy nos encontramos que tenemos más de un 50% de pobreza, tenemos muchos trabajadores pobres, tenemos una situación muy, muy difícil, además de un 50% de inflación que pega sobre todo en alimentos, además que es lo que exporta la Argentina, ¿no? Entonces, esa situación de complejidad nos está dejando un sabor agridulce en cuanto a los números de la economía. Hoy tenemos recuperación en sectores industriales, tenemos recuperación de empleo pre-pandemia, recuperamos empleos que fueron perdidos en el gobierno de Mauricio Macri, pero ese bienestar económico que tanto ansiaban las clases populares y las clases medias no llegó, no se ve, y eso efectivamente se ve también reflejado en las urnas. Eso es un poco, me parece, como el diagnóstico en general. A su vez, la coalición de gobierno, que no es una coalición a lo europeo, porque nuestro sistema es presidencialista y por tanto es una coalición electoral que gobierna en un sistema presidencialista, también tiene diferentes miradas sobre temas estratégicos y eso se traduce en lo que ve la ciudadanía y en lo que opina la ciudadanía. Y a mi entender, en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que le dijo la población al gobierno es necesitamos mayor precisión de cómo se va a generar empleo, de cómo se va a generar mayores ingresos, de cómo se va
a recuperar y reactivar esta situación económica. Sí, está claro que uno de los mensajes fue, bueno, también a mi entender, fue si vas a llevar a cabo políticas más moderadas, bueno, para eso votamos a los moderados de verdad, digamos, ¿no? En algún punto. Entonces, es verdad que al gobierno ahora hay muchos de los analistas están haciendo esta lectura de tiene que ir por otro camino. Y el gobierno en algún punto inició ese camino cambiando el gabinete, intentando darle más volumen político a Alberto, pero esto tampoco está sentando bien dentro de esta coalición que hablábamos, ¿no? Entiendo que Igualmente hay que recordar que la Argentina estaba quebrada cuando nos cayó la pandemia. Y lo que hizo el gobierno de Alberto y el ministro Guzmán fue pedirle al Banco Central que le preste todo lo que está disponible en su carta orgánica. O sea, todo lo que legalmente el Banco Central podía imprimir para prestarle al gobierno, lo hizo. Se llevó al máximo esa capacidad y a su vez se reestructuró la deuda en dólares, contenedores extranjeros y lo que quedaba pendiente de la deuda en pesos. La única reestructuración fuerte que efectivamente estamos esperando un acuerdo que sea beneficioso para el pueblo argentino es la que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Pero decir, me parece a mí, que ha sido moderado un gobierno que ha puesto 2 IFES, una ATP, ha hecho un salvataje de las empresas de la Argentina nunca visto, que ha desarrollado capacidades redistributivas de nuestra agencia de impuestos, que, digamos, casi todos los sectores económicos recibieron ayuda económica durante la pandemia y están recibiendo ayudas. Digo, para ponerles un ejemplo concreto que me parece que puede servir para España o para una ciudad turística como Barcelona. El gobierno argentino tiene un programa que se llama Previaje. Si vos compras hoy un pasaje de hotel para de acá a 3 meses, te devuelven una tarjeta de crédito específica el 50% para que te lo gastes en bares, ocio, etcétera, en ese lugar donde vas a pasar tus vacaciones. Digo, tenemos políticas muy agresivas de recuperación económica. Lo que pasa es que tenemos una debilidad macroeconómica, que es que tenemos mucha deuda en dólares, y si bien nuestras exportaciones han ido aumentando por los precios de las commodities, no llegamos a compensar eso. Y hay comportamientos especulativos, pero no diría que el problema ha sido que el gobierno ha actuado en términos moderados económicamente. Yo me refería básicamente a que hay, más que moderado tal vez, es que ha habido políticas públicas que no han servido para llegar a cierta población. Es decir, hay una población, hay una parte de la población en Argentina que está fuera del alcance de este tipo de políticas públicas por la informalidad, el alto porcentaje de informalidad que hay. Es decir, es muy difícil poder convencer a un votante que está en esta informalidad cuando le hablas de cosas cuando le hablas de, por ejemplo, de cosas como el Banco Central o políticas como esta que acabas de mencionar que habíamos ya hablado alguna vez sobre el turismo o sobre, por ejemplo, las políticas que está haciendo el gobernador Kicillof con el tema de los viajes egresados, etcétera. Claro, al final esa persona que está en la informalidad debe pensar, bueno, ¿y a mí qué? Si yo vivo por mi cuenta y vivo al día, ¿no? Es muy difícil también. Sí, a esa persona es verdad que se le ha acompañado con el IFE principalmente y luego con todos los programas de potenciar trabajo. Y bueno, ahora están los bonos, se ha potenciado el progresar, la asignación universal y la tarjeta alimentar se ha unificado con la UH, la asignación universal por hijo, para poder aumentar las capacidades de esas familias. Uh-huh. Pero efectivamente, si esas familias cuentan con ingresos muy magros y además tenemos una inflación del 50%, que es principalmente va a alimentos, es muy difícil llegar a fin de mes. Y a su vez, la realidad es que los proyectos de nuestros compañeros y compañeras que viven en barrios populares, que tienen una situación de inestabilidad, pasa por tener un trabajo digno.
pasa por conseguir ese Sin duda. trabajo digno y de calidad. Y para eso nosotros necesitamos reactivar la economía, necesitamos que las empresas inviertan, necesitamos que la empresa importe lo que sea necesario, y en eso también hay una política de proteger que las importaciones industriales para la producción y el empleo sean al tipo de cambio oficial, y se dejan los dólares que tenemos, que insisto, son escasos para esas prioridades. ¿Alcanza? Y es lo que vos estás diciendo, no alcanza, porque la verdad que la situación es muy angustiante. Sí. Entonces, necesitamos mayores compromisos y consensos que acompañen este gran esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, porque lamentablemente esta es la verdadera pesada herencia que nos dejó Mauricio Macri, sobre suelo que ya estaba mojado, sobre problemas, si se quiere, estructurales que ya tiene la Argentina, pero en donde su camino hacia el desarrollo se pone en jaque muy fácilmente, bueno, muy fácilmente no, con el acuerdo de Donald Trump y con un Fondo Monetario Internacional que decidió financiar un acuerdo político que él mismo salió a contarlo en los medios estos últimos días. No, y más si Macri a 2 días antes de ayer o pasado, no sé, hace 2-3 días, dijo que él hubiera arreglado con el fondo, hubiera hecho lo que le hubieran pedido. Así es muy fácil hacer campaña, digamos, ¿no? Porque al final si vótenme que voy a gobernar como ustedes quieren, digamos, ¿no? Muy sencillo. Bueno, es que lo dijo Donald Claro. Trump, dio el ok para que el FMI endeudara de esa manera a la Argentina, permitiendo que esos dólares vayan a pagar a los bancos, a quienes se querían ir, a quienes luego los encontramos en los Paradise Papers y en un montón de guaridas fiscales, exclusivamente por una cuestión de voluntad política y geopolítica en la región. La verdad que la Argentina no es ajena a la reconfiguración política de la región, digo, para ponerlo en otro plano. Estados Unidos le cerró la frontera durante la pandemia a Europa y nunca se la cerró a la élite latinoamericana. Digo, que quede claro que Estados Unidos tiene una presencia y una necesidad de control y de gobierno sobre América Latina, nos sigue viendo como su patio trasero, y el FMI ha sido utilizado por esa causa. Lo que molestan son los gobiernos populares. Entonces, efectivamente no es fácil para un gobierno nacional y popular gobernar la región. Veíamos los intentos de desestabilizar el gobierno de Arce en Bolivia, vemos intentos constantes, más allá de si esos gobiernos siguen reglas ortodoxas de equilibrio macroeconómico o no. Digo, parece que la cuestión excede. Sí. Y estas elecciones, Delfina, nosotros antes las definíamos, ¿no?, las elecciones de medio término. Es inevitable, especialmente desde fuera, desde lejos, pensar que de alguna manera hay que poner un ojo en 2023, en las elecciones presidenciales, y nosotros estamos obligados a preguntarte por ello. Evidentemente, esta crisis, digamos, en el seno de la coalición oficialista, pero incluso también en clave de las alternativas de la oposición, hace pensar que en Argentina en 2023 puede haber nuevas caras liderando las grandes reivindicaciones ideológicas. Recientemente veíamos incluso al presidente Alberto Fernández en la COP26 en Escocia, hablando de ecologismo, de propuestas innovadoras, pero tal vez no sean solo nuevas propuestas, sino que vengan nuevas caras, ¿no? ¿Qué opinión te merece a este respecto? ¿Debemos esperar una renovación de líderes en el ámbito de Juntos por el Cambio, desde María Eugenia Vidal a Larreta, etcétera, y en el ámbito del Frente de Todos hay muchas caras posibles? ¿Cómo lo ves tú esto? A mí me parece que la pandemia ha postergado la renovación de caras en los procesos políticos. Mi sensación es que acá y en el mundo, ¿no? Digo, miremos la edad de Biden. Claramente la pandemia hace que las nuevas generaciones, los emergentes, sobre todo quienes emergen de ámbitos, no sé, históricamente en la Argentina ha sido muy fuerte el movimiento universitario, y hace 2 años que no tenemos movimiento universitario. Entonces, no, me cuesta pensar hoy en emergentes de ese calibre o de esas características,
sí, lamentablemente tenemos emergentes fascistas de extrema derecha, como es el espacio que representa Milei y Esper, que tienen la boleta ahí atrás de ustedes. Son espacios reaccionarios, espacios que se autodenominan libertarios, pero que realmente determinan bueno, tienen una frase como, salen a cruzarla, saben que la frase máxima de Eva Perón es donde hay una necesidad, nace un derecho, y el problema de Milei es que si nace ese derecho, se emite, se genera un Estado ineficiente y entonces en realidad todo está mal. Bueno, llegan a ese nivel de odio contra nosotros. Vemos ataques a nuestras unidades básicas, ataques de romper baldosas de conmemoración a los detenidos desaparecidos de la dictadura cívico-militar del 76. Digo, niveles de violencia fascista están habiendo en la ciudad de Buenos Aires, sin un repudio por parte de coaliciones que se denominan demócratas como Juntos, ¿no? O al menos no por todos los integrantes de Juntos, al contrario, ¿no? Macri coqueteando y diciendo yo acuerdo con la política de Milei, siendo que genera y mantiene y levanta la bandera de comportamientos fascistas. Así que los nuevos emergentes son preocupantes, y de cara al 23, en el marco de las coaliciones de gobierno, de las coaliciones, grandes coaliciones, Juntos y Todos, el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Podemos decir que puede que surjan nuevas caras, que por ahí en Juntos está más clara esa renovación, con la apuesta de Vidal, de Larreta, pero bueno, ahí también pareciera que Mauricio Macri quiere jugar fuerte, no va a soltar su liderazgo, y no deja de concentrar votos, así que también tienen una disputa muy, muy importante. Me parece que dentro del Frente de Todos tenemos más incertidumbre aún. Y ya por último, como catalano-argentina, es que hay que preguntarte por ello. Te has referido a Javier Milei, pero es que hay un aspecto muy concreto, ¿no? La promoción de esta llamada Carta de Madrid por parte de Vox, la formación de ultraderecha española, que ha sido apoyada en este caso por Javier Milei, entre otros, desde el PAN mexicano, también presuntamente por Guillermo Lasso, aunque bueno, en una especie de acto así extraño. Episodio medio confuso. Sí, medio confuso. Pero el anticomunismo como bandera, y en este caso una cierta hermandad entre movimientos reaccionarios a los dos lados del Atlántico. ¿Cómo valoras tú esta jugada o esta alianza entre Milei y Vox? Bueno, es muy preocupante, ¿no? Me parece que nos tiene que alertar y que nos tiene que interpelar los libros como el de Chantal Mouffe, los libros donde se repiensan los populismos y la necesidad de los populismos de izquierdas y progresistas, porque en algún punto el surgimiento de estas expresiones es el fracaso del estado del bienestar de dar respuestas a un montón de población, ¿no? Entonces, el surgimiento de la ideología de odio, de los crímenes de odio, al menos yo lo siento como un fracaso colectivo, como sociedad, que dejamos que muchos jóvenes desempleados o desempleadas de barrios populares descrean de la política, descrean de las instituciones, descrean de la capacidad que tienen ellos mismos también de forjarse un futuro en una sociedad justa, así que no deja de ser un fracaso de nuestras democracias y de la creación del estado de bienestar moderno, así que me parece que nos tiene que llevar a repensar también cómo nosotros queremos representar a esos jóvenes que se sienten tan atraídos por ideas falaces, mentirosas, de fake news, y como bien vos decía, Silvia, con una bandera del anticomunismo, pero que es muy finita la idea del antipopulismo y se nos califican a nosotros fácilmente como populistas, ¿no? Entonces, parece que ahí tenemos mucho para trabajar. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en la segunda vuelta del FINA y seguimos atentos a lo que pasa en Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas jornadas.
Pues esas han sido las palabras de Delfina Rosa aquí en la segunda vuelta en KW Radio. Y ahora vamos con la recta final. Ya estamos un poco fuera de horario. Como hemos tenido algún problema técnico, pero si no nos echan a patadas de la radio, vamos a acabar. En recta final parece que no nos echan. Vamos a hablar de las encuestas, si te parece, Luciano. Dale. Vamos a ver un poquito las encuestas, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires. Han habido encuestas desde la realización de las PASO. Como decíamos, tomamos las primarias como ese gran termómetro de las elecciones, pero las tendencias son importantes, ¿no? A priori, después de esos cambios en el gobierno, se podría prever que el espacio oficialista resiste mejor, y así apunta en un poco la tendencia, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la última encuesta daría la victoria, aún aguantaría, publicada el 1-2 de noviembre, la última encuesta daría la victoria a Juntos por el Cambio por un estrechísimo margen delante de Victoria Tolosa Paz. Recordemos, provincia de Buenos Aires es un feudo del kirchnerismo, pero reduciría distancias. Y después la pregunta que nos surge a todos es si la encuesta que marca acá una diferencia de 4 puntos, ¿no? Un 40 contra 35, 4 o 5 puntos, si el resultado del oficialismo es malo. Es decir, sacar un 35% de los votos después de la grave crisis sanitaria, de la grave crisis económica y bueno, haciendo todo lo que, por ejemplo, nos comentaba Delfina hace un ratito, ¿pudo realmente está tocando su base o el resultado es bastante positivo debido a los problemas que se venían puede dando, hablar ¿no? de la resiliencia, ¿no? Un movimiento que resiste alrededor del 30% y que construirá. Delfina Rossi nos avanzaba, puede haber nuevas caras en el mundo del kirchnerismo. Pues ya es noticia. Dejó abierta la puerta por más incertidumbre. Entiendo yo que también para ella es difícil también ver por dónde van los... Mojarse. No le dije ni Máximo, ni Massa, ni nada, que si no la cosa se complica. Se complica. Nos pregunta Gina en Twitch, que nos dice, pero también entiendo que habla de Milei, también es el movimiento que coincide en criticar las políticas identitarias. No sé a qué se refiere, si nos lo puede explicar, o si tú le sabes contestar. Si ella nos lo puede explicar mejor. Sí. Ahora retomamos ese comentario. Estábamos en provincia de Buenos Aires, todo apunta a una victoria de Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, seguido del Frente de Todos. Y es interesante porque el espacio de Avanza Libertad de José Luis Espert, que creo que lo tengo por aquí, me hace mucha gracia tenerlo detrás, bajaría desde un 9% de las PASO a un 5%. Tenemos que reajustaría ese resultado. Y también es muy importante la cantidad de indecisos que hay. Sí. Las encuestas de los últimos meses vienen dando entre un 5 y un 10% de indecisos, un número muy alto todavía. Sí, va retrocediendo ese número desde un 20% hacia un 10% aproximadamente, pero aún así sigue siendo mucha gente. Mucha gente. Bueno, es tarea del gobierno llamar a esa gente a participar en las elecciones. Y fíjate, la última encuesta da solo un 5,9 ya, ¿eh? Bueno. Entonces, ahí estamos, ahí está el... Pero es donde el Frente de Todos ha perdido más. No solamente hubo voto castigo en el sentido de votar a otro partido, sino también fue voto castigo el no voto. Sí. Entonces, llamar a esta gente a las urnas y que acudan a las urnas a votar también sería un buen triunfo para el gobierno. Sí, esta tendencia, antes de ir con esta tendencia, a ver, Gina nos ha explicado bien. Ajá. Temas LGTBI, sí, correcto. Claro, la misma izquierda que ve como poco prácticas las políticas que llaman identitarias. Bueno, es la izquierda antigua, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos tú bien eso, Luciano. La izquierda argentina y el Frente de Todos a este respecto, ¿cómo se sitúa? Bueno, es verdad que el feminismo, el movimiento feminista en Argentina, por ejemplo, es uno de los movimientos más importantes que hay casi en el mundo y es vanguardista con respecto a otros movimientos. Pero no todo, no todo es tan fácil. Como decíamos, los partidos en este caso los partidos más libertarios, y aquí tenemos también varios ejemplos de cómo, por ejemplo, Vox se opone a todo este tema del feminismo, etcétera. Pero para el gobierno es complicado,
digamos, avanzar en términos económicos y mejorar el bienestar de la vida de la gente cuando se está ocupando de temas que para el común trabajador que vive haciendo changas o vive al día, digamos, ve al gobierno ocupado en otras cosas. No digo que sean menos importantes, pero para ojos del trabajador, esa persona está pensando, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Sí, son dos reivindicaciones diferentes, la material y la posmaterial, ¿no? Claro, exacto. Y la posmaterial no quiere identitaria. Y eso, y seguro que Gina lo dice que se le llama identitaria. Bueno, claro que es importante tener derechos como persona, a casarte, a vivir, a existir y ser libre. Pero claro que choca en ese corto plazo, si no tienes para comer. Sí, me has incumplido las promesas que me has dicho sobre bienestar económico, ¿no? Entonces, pero estás haciendo otras cosas. Entonces, en cambio, la derecha en este caso, y Vox y Milei, etcétera, sí que están muy de acuerdo, como dice Gina en su último mensaje, en esta crítica, ¿no? A todo lo identitario, a todo. Entonces, la izquierda habla mucho más de estas cosas y en cambio la derecha lo critica y lo tacha de comunismo, en fin. Sí, bueno, la derecha del discurso es muy sencillo también, porque es muy fácil tildar todo de comunismo o de casta incluso. Donde Milei corrigió y dijo que Macri no era casta porque Macri venía del mundo empresarial. Cuando, bueno, es obvio que lo que está intentando hacer es buscar en un futuro una propuesta conjunta, digamos, con Mauricio Macri. En fin. Pero sí, es un tema muy interesante que ha dado muchos ríos de tinta estos últimos. Y ahora vamos con Milei, Ciudad de Buenos Aires. Javier Milei, la figura de estas elecciones, una persona que se ha llevado muchos focos, que incluso aquí en Santos Pecadores le mandaron un audio felicitándole el aniversario y que le contestó. En fin. Pero no encabeza las encuestas, sino que las encabeza Juntos por el Cambio de la mano de María Eugenia Vidal, como decíamos, ex gobernadora de Provincia de Buenos Aires. Parece que su victoria en Ciudad de Buenos Aires será aplastante, sí, pero, incluso al alza, en relación a las PASO. Sí, igualmente no es, digamos, no sorprende a nadie. El PRO, Cambiemos o como Juntos por el Cambio han gobernado y gobiernan la Ciudad de Buenos Aires y siempre han ganado las elecciones de manera con mucha diferencia, muy holgados. Así que este resultado no es llamativo. Es verdad que el crecimiento del Frente de Todos desde las PASO hasta este domingo no es ni significativo ni mucho menos, es decir, parece haberse estancado. Sí. Y lo mismo le pasa también a Javier Milei. Las encuestas le dan un pequeño crecimiento, un pequeño retroceso, pero ese alrededor del 15% que hizo en las PASO volverá a repetirlos presuntamente, o según las encuestas, este domingo. Es interesante que no haya cedido espacio. Eso es algo que se podía prever, que Spert sí que cede en provincia y que en cambio Milei consigue, según las encuestas, afianzar, al menos hasta la última encuesta que tenemos del 5 de noviembre, que le daría un 16,7% de los votos por un 25,1% de Santoro, del Frente de Todos, que sería un resultado, bueno, para salvar un poquito la casa y tal. Y en cambio, un gran resultado para María Eugenia Vidal, que estaría por encima del 48% de los votos. Veremos si esto se da. Las encuestas yo creo que van a ir por este lado. En Ciudad de Buenos Aires yo creo que son más o menos los números que se manejaron en las PASO y los números que... Igual también sigue habiendo alto porcentaje de indecisos, perdóname que insista. Sí, no. El porcentaje de indecisos sigue siendo muy alto, es un 8,9. Pero sí, básicamente los números irán por este lado, seguro. Bueno, esa es nuestra previsión. En cualquier caso, la semana que viene, en el mismo horario de 8 a 9... ¿Qué día es? Es 18 de noviembre. Estaremos de vuelta en KW Radio en la segunda vuelta para analizar las elecciones. Tendremos alguna entrevista, esperemos, y ya con datos en la mano vamos a ver dónde ha votado, quién, cómo, qué ha pasado en la Argentina, cómo gobernará los próximos 2 años Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, si aún se van a enfadar más. Si aguantaron el temporal, si no lo aguantaron. También veremos qué pasarán. Bueno, quedan poquitas horas para el cierre para que empiece la veda electoral. Recordemos que en Argentina empieza la veda electoral el sábado. Quedan poquitas horas ya y veremos qué pasa en el post
en el postelectoral los días más que son más calientes, digamos, ¿no? Sí. Donde la herida está más abierta, que es el lunes, martes, miércoles. Nosotros hacemos el programa el jueves, así que nada, esperemos poder tener tiempo para analizarlo todo y poder verlo con calma. Recogeremos todo, le pondremos orden y volveremos aquí el jueves que viene a KW Radio, a la segunda vuelta. Muchas gracias, Luciano Napolitano. Muchas gracias a Y vos. hasta la semana que viene. Ahí es donde se efectuó la fiesta, ¿no? Claro. Vamos muchachos, los estoy escuchando. Chicos, hagan todo.